Buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión en vivo. Antes de iniciar, nuevamente les recordamos nuestras reglas durante la sesión. Silenciar su micrófono, cerrar su video y escribir sus preguntas en el chat. Hoy en nuestra sesión número 8 en vivo del módulo de economía nos acompaña el abogado Carlos Dionisio Aguirre de Argentina. Es un abogado especialista en derecho empresarial, es docente, conferencista en temas de derecho y TICs, es director del área de derecho informativo y atención a gobiernos de Aguirre y Asociados. Es ALAC member de ICANN. Para nuestra próxima sesión número 9 de Derechos Humanos, el 20 de octubre, nos acompañará Elaine Ford del Perú. Es periodista de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, especialista en Derecho Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Nottingham, magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Tiene una especialización en Innovación en Gobierno en Harvard University John F. Kennedy School. Es la directora y fundadora de Democracia y Desarrollo Internacional de D&D, Internacional Democracia Digital, o sea que estaremos hablando de democracia digital en nuestra próxima sesión. Perfecto. Ahora vamos a compartir la pantalla para que Carlos Dionisio inicie su presentación. Carlos Dionisio, bienvenido, el piso es tuyo. Gracias, Lilian. Un gustazo enorme. Agradecido a la Escuela Virtual de Gobernanza de Internet. Están haciendo un gran trabajo. La verdad que todos estos mecanismos que se están usando para construir la capacidad del usuario son esenciales en cada uno de los temas que se tocan en Internet. Así que los felicito nuevamente y voy a pasar a hablar de economía de Internet. Tengo tantas cosas para decir. Voy a empezar contándoles de dónde provengo, porque si bien Lilian leyó 2 o 3 renglones de mi currículum, hago algunas otras cosas. Soy actualmente el presidente de la Asociación Argentina de Derecho Informático y este es mi tercer periodo como ALAC member. El miembro de ALAC, el miembro del comité ALAC, es el asesor del directorio de la ICANN en temas relacionados con los usuarios finales. En mi caso, particularmente, junto con otros 2 que representamos a la región, lo hacemos representando a los usuarios de América Latina y Caribe. También pasé por el GNSO, que es el Generic Name Supporting Organization, que es aquella organización dentro de la estructura de gobierno de ICANN que se dedica a elaborar políticas sobre nombres de dominios genéricos. Por ahí algunas palabras le pueden resultar difíciles o complicadas. Toda esta temática tiene cuestiones o palabras o un lenguaje propio y que a veces no es conocido, así que si yo por ahí utilizo alguna que ustedes no conozcan y les queda un blanco en el camino, les pido por favor que me hagan la pregunta, la mencionen en el chat y luego la estaremos contestando. Bueno. Ya te coloco la presentación, que estoy acá colocando la encuesta de satisfacción en el chat y enseguida estaba admitiendo unos alumnos. Entonces ya... Ok. Vos me decís y yo arranco. Listo, adelante, Carlos. Ya está. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ya hice una pequeña introducción. Ahora lo que quiero decirles es que mantengamos la primera. Lo que quiero decirles es que cuando hablamos de gobernanza de Internet, y esto me parece central, no sé si algún otro expositor lo habrá dicho, porque me parece que es el primer punto como para empezar a entender el tema de la gobernanza de Internet. Tenemos que decir que la gobernanza de Internet es la que hace posible de que Internet funcione. Sobre Internet van colgados todas las otras cuestiones que nosotros
vivimos en nuestra vida digital. Páginas web, correos, aplicaciones. Es decir, todo corre en la autovía de Internet. Internet es el corazón de toda esta nueva vida virtual que ya ha evolucionado un montón desde su aparición y hoy se ha transformado en una herramienta crítica. Hoy Internet, como digo siempre, particularmente lo creo, es el paradigma de esta sociedad de la información, de esta sociedad del conocimiento que hoy vivimos. ¿Por qué decimos que es el paradigma? Porque hoy Internet casi lo puede explicar todo. Dentro de este mundo de Internet hay organizaciones que trabajan para que Internet se mantenga única, interoperable, funcionando. Y esta es la organización en la cual trabajo, también Lilian, que es ICANN, la Internet Corporation for Assigned Numbers and Names. Esta organización representa el gobierno mundial de Internet y representa también dentro de la gobernanza de Internet, que se divide en dos, a los efectos de su estudio, en gobernanza de Internet en sentido estricto, justamente la ICANN, y que se dedica a 3 temas únicamente. Esto también lo tenemos que decir, para que ustedes empiecen a entender. La gobernanza en sentido estricto, representada por la ICANN, solamente se ocupa de nombres de dominio, direcciones numéricas y servidores RAIS. Estos son los 3 temas, grandes temas, temas sensibles, centrales, y con lo cual funciona Internet y sin los cuales no funcionaría Internet. Y que es gobernado o es manejado, administrado por la ICANN, que tiene una estructura de gobierno, que seguramente ya se la habrán explicado, y si no lo haremos en otro momento, para no dar mucha vuelta. Y por otro lado, la gobernanza de Internet en sentido amplio. La gobernanza en sentido amplio está representada hoy por el IGF, el Internet Governance Forum, que es un mecanismo de Naciones Unidas que ese IGF lo maneja el MAC, el Multi-Stakeholder Advisory Group, que depende del Secretario General de Naciones Unidas, son 57 personas, y que generan el IGF, que es un foro de discusión de temas de Internet o de todos los temas que hacen a la Internet y funcionan dentro de la Internet. El tema de hoy, específicamente, creo que entra más dentro de la gobernanza en sentido amplio que en la de sentido estricto, aunque seguramente vamos a tocar alguna cuestión de la gobernanza en sentido estricto. Les decía al principio, antes de empezar en esa pequeña presentación que hice de mí mismo, haciendo un poco de autobombo, que teníamos tantas cosas para hablar, porque cuando intentamos hablar de economía y de Internet, estamos hablando de casi todo. Hoy hay 3 cosas de las cuales no podemos soslayar en cualquier análisis que hagamos, en cualquier cuestión. Temas de economía, temas de derecho y temas de tecnología. Y cuando hablamos de tecnología, inevitablemente caemos en Internet. Entonces, hoy vamos a tocar 2 aspectos de esos 3. A lo mejor nos metamos también un poquito con el tema del derecho. Pero la economía de Internet es un tema gigantesco, que creo que ustedes también lo han visto en alguna otra presentación anterior a esta, en algún otro tópico, en alguna otra variante, y que me parece que esta puede llegar a complementar a aquellas. ¿Qué es la economía? ¿Qué es la economía tradicional? La economía tradicional, según la
la definición de Raymond Barré es la ciencia que estudia la administración de los recursos escasos. Y a veces aparece como una rápida contradicción, porque cuando hablamos de Internet estamos hablando de abundancia y no de escasez. Abundancia de contenidos digitales, abundancia de información, abundancia de reproducción de contenidos. Es decir, que acá, en principio, aparecería como que no hay escasez. Pero sí lo hay en algunos otros aspectos. Por ejemplo, en el tema de nombres de dominio, por ejemplo, en algunas otras cuestiones, donde ahí sí podemos ver esta definición en acción. La economía de Internet, como les decía, hoy es prácticamente todo. ¿Y por qué les digo esto? Lilian, te pido que pasemos a la segunda diapositiva. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy en Internet o por Internet se realizan el 100% de las transacciones bancarias. El 100% de la venta de tickets aéreos se hacen por Internet o por comercio electrónico. El 100% de la venta de nombres de dominio se hace por comercio electrónico a través de Internet. El 100% de la venta de cualquier servicio digital se hace a través de comercio electrónico y a través de Internet. Y también el 95%, más del 95% del comercio internacional también se hace a través de Internet. No es menor decir que ayer la Unión Europea saca la normativa, la directiva de mercados digitales para Europa, lo que obviamente influye en todo el mundo. Esto nos da la pauta o nos da la dimensión del tema que estamos abordando. Cuando hablamos de economía de Internet, hablamos de casi todo. Porque si estos puntos que ustedes están viendo en el slide no lo son todos, es casi todo. Se dan algunas particularidades en la economía de Internet que no se dan en la economía analógica, en la economía de lo tangible, y que las vamos a ir viendo a medida que vayamos haciendo esta presentación. Tenemos poco tiempo, no vamos a poder hablar de todo lo que queremos decir, ni vamos a poder darle la profundidad que nos gustaría darle, pero seguramente si queda alguna duda o queda algo para complementar, ustedes me lo piden y vamos a tratar de satisfacerlo, si no es en esta presentación, más tarde, después de esta. Te pido entonces que pasemos a la próxima diapositiva. Muy bien. Nosotros, cuando hablamos de economía digital, les di una idea recién. Economía digital, economía de Internet, nueva economía. Son todos conceptos que más o menos dicen lo mismo. Por ahí algún erudito puede llegar a hacer alguna distinción, pero en general es más o menos lo mismo. Son como sinónimos. Entonces, trabajémoslo de esa manera para no entrar en tecnicismos. Cuando hablamos de la economía digital o la economía de Internet, nos metemos en un gran cambio, en una revolución que hoy se ha instalado, que hoy es la economía que está funcionando a partir de que Internet es una herramienta crítica. ¿Por qué les digo que es una herramienta crítica? ¿Cuál es la peor
frase que uno puede escuchar cuando tiene que hacer un trámite o cuando va a una repartición pública y pretende hacer alguna diligencia. La peor frase es: se cayó el sistema. Se cayó el sistema y se nos cayó el mundo. Hoy, Internet representa esta herramienta crítica en el mundo, para la economía y para muchísimas otras cosas. Hoy, hablar de Internet es hablar de algo transversal a casi todo. Hoy no podemos hablar de ninguna cuestión sin tocar el tema de Internet o la influencia que Internet genera en cada uno de esos temas. Volviendo al slide, y luego de hacer este pequeño introito, debo decirles que esta economía digital, economía de Internet, nueva economía, ha traído cambios en todos estos puntos que les he marcado acá, que vamos a ir desglosando. Por ejemplo, bueno, es muy bueno lo que decís, Agos. Yo creo que sí. Profa. Vos me hablas de Puerto Rico. Bien. Bueno, el tema de se nos cae Internet y se nos cae todo, sí, es cierto. Perdón, sigo. Les decía entonces, la economía de Internet ha generado, esta nueva economía, esta economía digital, ha generado cambios en casi todo. Modelos de negocio. Hoy, los conocidos modelos de negocio de la economía tradicional, de la economía de lo tangible, hoy ya no son válidos. Hoy todo es a través del comercio electrónico. El comercio electrónico con sus características absolutamente particulares a través de desarrollos web, desarrollos de pagos a través de las herramientas de comercio electrónico. El marketing digital hoy es un gran mercado gigantesco que mueve fortunas. Y entonces, cuando hablamos de un modelo de negocio en la economía digital, y tenemos que repensar todo aquello que sabíamos de la economía tradicional. Porque ya no es nuestra competencia el negocio de la otra cuadra que vende lo mismo que nosotros. Sino que hoy estamos hablando de un mercado global. De un mercado global de 7.500 millones de personas. Si bien la Internet todavía no llega a todos, pero sí a más de un 70%, entonces estamos hablando de un mercado gigantesco, donde nuestra competencia está al lado nuestro, en la misma computadora de nuestro consumidor, de nuestro cliente. Y puede comparar y puede elegir sin moverse de su casa, del sillón, del living de su casa, teniendo enfrente un mercado global. Y será entonces quien gane el voto económico de ese consumidor, aquel que mejor marketing tenga, que mejor precio tenga, que mejores características del producto pueda hacer conocer a ese consumidor. Quien tenga un mejor delivery de esos productos que esté vendiendo, quien tenga una mejor postventa a la hora de atender los reclamos de los consumidores. Entonces, hoy hablar de un modelo de negocio en la economía digital es repensar absolutamente distinto
a lo que era la economía tradicional o de lo tangible. El mercado de bienes y servicios, bueno, de servicios, si son digitales, corre todo por Internet. El mercado de bienes y servicios que no son digitales también se ha visto modificado a partir de que generalmente la venta se hace por Internet y luego el transporte de esa mercadería es la que se hace en forma analógica o material. Y también lleva una gran modificación a la hora de entender todo este mercado. El mercado laboral, ni hablar. Hoy hablar de home office es casi una moneda corriente. Hoy muchos de los que trabajan, diría la mayoría de los que trabajan en Internet, lo pueden hacer sin concurrir a su lugar de trabajo, a la oficina, haciéndolo desde su propia casa. Esto trae ventajas y desventajas. Y que también van a tener que ser atendidas por la regulación que se debe hacer, que en muchos países ya lo hay, en otros no. El tema de la desconexión laboral, el tema de los grupos, de los grupos de chat, de los grupos de trabajo, hacen que uno esté pegado 24 horas a su trabajo. Bueno, digo, cuando hablamos del mercado laboral, los pagos, cómo se computan los descansos. Cuando hablamos de todo esto, estamos hablando también de una gran modificación en este tema. En la economía tradicional, el monopolio es un mercado de competencia imperfecta, el mayor mercado de competencia imperfecta. ¿Por qué? Se posiciona un vendedor frente a un universo de consumidores o de demandantes. Los monopolios en la economía tradicional son casi eternos y son combatidos porque no le hacen bien a la economía. Sin embargo, en la economía digital, estos monopolios ya no son tan fuertes porque dependen de la innovación, del cambio, de las ideas. Monopolios fuertes en Internet han caído frente a otras propuestas más novedosas, que tuvieron que ver con mucha inteligencia, con mucha idea, con mucha innovación. Y entonces, los monopolios en la economía digital son menos duraderos, porque dependen de esa innovación. Si aparece algún competidor que tenga una mejor propuesta, y seguramente va a ocupar el lugar del que antes lo ocupaba. Cuando hablamos del e-commerce, que recién nos referíamos, cuando hablábamos de modelos de negocio y mercados, empezamos a hablar de análisis que hacen estas grandes empresas para beneficiar al e-commerce a través de los datos. Hoy el petróleo de esta economía digital son los datos. Hoy los datos son un nuevo factor de la producción. Yo no sé si ustedes conocen que los factores de la producción en la economía tradicional son los recursos naturales, el capital, el trabajo, que son los tradicionales, al cual allá por la década del 80 del siglo pasado, 80-90, se sumó el empresario, que era el que combinaba esos factores de la producción para hacerlos
para lograr una mejor productividad, valga la redundancia. Y luego de la aparición de Internet, ya entrando en este signo, la información es el quinto factor de la producción, sin lo cual hoy no habría posibilidad de una producción eficiente. Hoy la información que nos proporcionan los datos hacen de que esta economía se vuelva eficiente. Esos datos también funcionan para crear perfiles automatizados. Por ejemplo, los bancos utilizan muchísimo este tema de los perfiles automatizados, por ejemplo, para determinar si un cliente puede o no acceder a un determinado préstamo, por ejemplo, o a un determinado crédito para uno de los productos bancarios. Y todo esto en cuestión de milisegundos. Hoy, la unidad de tiempo que antes, para hacer un trámite, era de días o semanas, hoy se ha transformado en casi imperceptible la resolución de un intríngulis en cualquier tema y donde funciona la Internet. Hoy es cuestión de milisegundos y todo se resuelve. Nosotros los abogados, en todas estas cuestiones comerciales y que tienen que ver con economía, trabajamos con contratos. Todo lo que tenga que ver con economía son contratos. Hasta ir a comprar un paquete de cigarrillos en un kiosco, en un local comercial. Porque es una compraventa que, si bien no se hace un contrato escrito, pero hay un contrato tácito que cerramos con el vendedor. Hoy todo se hace a través de esta economía digital, a través del e-commerce. Y ese e-commerce se materializa legalmente con contratos electrónicos. Estos contratos electrónicos generalmente son contratos de adhesión. Ahí habría que hacer una distinción legal. Yo no me quiero meter en eso para no cambiar el tema. Yo particularmente creo que estos contratos de adhesión terminan no siendo contratos, porque los contratos son convenciones entre las partes donde la voluntad de los dos libremente hacen de que se concluya en una relación igualitaria, o por lo menos consentida libremente. Y cuando vos tenés un contrato de adhesión, hay alguien que impone las cláusulas y otro que solamente su voluntad se limita a aceptar o no. Y me parece que allí no habría una libertad completa, porque inclusive esa libertad también está contaminada por el marketing digital, por los contenidos subliminales que te aparecen permanentemente en las páginas que uno visita, creando necesidades que uno no tenía o no sabía que tenía, y que terminan siendo urgencias. Entonces, esa libertad está como modificada, ¿no? Entonces, por eso yo tengo un análisis particular cuando hablamos de estos contratos electrónicos. Y también el tema de los smart contracts, algo que hoy se está usando muchísimo en el comercio internacional y que son programas, desarrollos, donde una vez que se cumple la condición, inmediatamente se aplica la solución. Entonces, no hay posibilidad de discutirlo, está todo absolutamente enmarcado en ese programa de computación y que se resuelve automáticamente. Se dio tal cosa,
sucedió tal cosa, se dio tal condición, y hace que inmediatamente la solución se presente o la resolución se presente para dar respuesta a esa condición que apareció. Cuando hablamos de la economía digital, hablamos de inteligencia artificial, hoy en todos lados, o avanzando muchísimo. La inteligencia artificial relacionada con la Internet de las cosas, la posibilidad de que los dispositivos electrónicos se conecten con otros y transmitan inteligencia, transmitan datos, lo que genera un enorme volumen de datos, la Big Data, que preparados, mejorados a través de lo que es el Machine Learning, terminan siendo estos algoritmos que la inteligencia artificial nos pone a funcionar para que empiece a crearse toda una cuestión de una identidad prácticamente desconocida para aquellos que tenemos algunos años. Entender toda esta cuestión no es sencilla. Y después, los riesgos, ¿no? Los riesgos que todo esto que es desconocido para el común de la gente, porque la gente cree que entrar, prender la computadora y entrar a navegar en un mundo donde todo es posible, donde todo es transparente, cosa que no es cierto, genera problemas grandes de ciberseguridad o de seguridad para las personas que trabajan, negocian o participan en la vida en Internet. Y entonces se hace necesario desarrollar mecanismos de seguridad, instruir a la gente, al usuario. Y fíjense ustedes, hay una característica particular a todos estos temas que hemos visto en este slide. Todos, absolutamente todos estos temas, mueven enormes cantidades de dinero. La economía es esto, ¿no? La circulación del dinero. Y esto es enorme cómo se mueve. Yo recién les hablaba en el primer slide de que para darles un ejemplo, para darles un dato, les hablaba de que el 100% de los nombres de dominio se venden a través del comercio electrónico por Internet. Les cuento que hay nombres de dominio genéricos y hay nombres de dominio .país. Así se dividen los nombres de dominio. Los nombres de dominio .país son aquellos que determinan un país, una región, un territorio. Por ejemplo, en el caso de Argentina es el .ar, en el caso de Colombia es el .co, en el caso de Puerto Rico es el .pr. Y esos son los .país. Son aproximadamente 250. Pero también hay los nombres de dominio genéricos, que son aquellos que se usan más comercialmente, y de esos nombres de dominio genéricos hoy tenemos 1.600, 1.700 nombres de dominio genéricos, que representan a marcas, que representan a lugares, que representan a comunidades, que representan a lo que ustedes quieran, porque hoy hay nombre de dominio genérico para todo. El .loyal, por ejemplo, que es el .abogado. El .green, un .verde. El .xyz, XYZ,
que es un nombre de dominio para cuestiones, un nombre de dominio muy barato para vender cualquier cosa. Y los tradicionales, o los nombres de dominio punto ciudad, el punto New York City, el punto París, el punto Canberra, son puntos genéricos, de dominios genéricos, que representan a lugares geográficos. Y que juegan un papel importantísimo en la economía de cada lugar que se denomina de esa manera, porque pasan a ocupar un lugar en Internet. Un nombre de dominio es como una dirección de lo tangible, digamos, yo vivo en tal lugar, calle tal, número tal. En Internet, entonces por eso toman relevancia, toman importancia. Les decía, para darles el ejemplo, porque me fui por las ramas. Cuando hablamos de los nombres de dominio, para darles un dato, el .com es el dominio más común y más popular en Internet. Lo administra la empresa VeriSign, una empresa grande de Estados Unidos. Este .com o esta empresa VeriSign le paga a ICANN, porque ICANN le da la administración a VeriSign para que lo administre el .com, $6.42 por dominio.com por año. Hay en este momento más de 200 millones de .com vendidos. Imagínense el número, $6.42 por 200 millones. Es un número gigantesco, y eso solamente un nombre de dominio genérico, cuando hay más de 1.600 nombres de dominio genéricos. Imagínense ustedes el enorme caudal de dinero que se maneja solamente en los nombres de dominio genérico. Y esto todo es economía. La industria de Internet mueve... perdón, yo no sé si estoy conectado todavía, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Sí, claro que sí, te escuchamos y te vemos bien. Bárbaro, perfecto. Bueno, pasamos a la próxima. Les decía recién, la información se ha transformado en un nuevo factor de la producción. Y este nuevo factor de la producción tiene caracteres muy claros. Es transversal, como lo es Internet, porque cruza todo. La información nos da la posibilidad de hacer cualquier cosa. Quien cuenta con la información, cuenta con la posibilidad de llevar adelante cualquier negocio de manera que dé buenos resultados. Y esa información también tiene el carácter de ser circular, porque esa información, una vez que se cuelga en Internet, es o tiene la posibilidad de ser mejorada, ir circulando, dando nuevas posibilidades. Hoy, el tema de los datos, que concluyen en información, porque la génesis es dato, información, inteligencia, está siendo regulado por todo el mundo y se le ha dado una importancia central, porque hoy los datos somos nosotros. Los datos son nuestras elecciones. Los datos son donde nosotros vivimos, lo que queremos, nuestra identificación política, nuestra identificación religiosa.
nuestra salud. Los datos son todos. Aquellos que tienen nuestros datos tienen poder sobre nosotros. Saben lo que queremos. Y entonces empezó a regularse. Hoy creo que la regulación más fuerte es la que da la General Data Protection Rights de la Unión Europea, el GDPR. Tanta importancia, que ha tenido tanta importancia, que ha modificado inclusive las políticas de nombres de dominio que elabora el Gobierno Mundial de Internet, o la ICANN. Para mí son sinónimos, ICANN y Gobierno Mundial de Internet. Estos datos, esta información de nosotros, sobre nuestros gustos, nuestras actividades, lo que sea, todo, también encuentran un problemita, porque estos datos tienen que ver con nuestra seguridad, pero también con nuestra privacidad. Y allí colisionan estos dos derechos, porque nosotros tenemos derecho a resguardar nuestra información, a que no sea difundida, fundamentalmente los datos sensibles, y por otro lado colisionan con el tema de la seguridad, porque por ejemplo, el tema de las cámaras en las calles, ¿no? Están en alguna medida atentando contra nuestra privacidad, pero nos están dando seguridad. ¿Y cuál es el valor, cuál es el derecho que tiene más preeminencia de estos dos? Ninguno. Los dos son derechos humanos fundamentales que tienen que resguardarse de la misma manera. Y esto tiene una solución que en cada país es diferente y tiene que ver con las decisiones políticas de cada estado. Y todo esto es dinero. De vuelta, todo es plata. Todos son dólares, todos son euros. La información es el petróleo de esta economía digital, de esta economía de Internet. Sin información no habría posibilidad, sin datos no habría la posibilidad de todo esto que mencionamos recién. Big Data, Machine Learning, Internet de las cosas, inteligencia artificial, algoritmos. Todo tiene el centro en los datos. Hoy esto es central y esto vale fortuna. La información es lo que más se paga hoy porque es lo que te hace eficiente un negocio. Lilian, te pido que pasemos a la próxima. Voy a ir un poquito más rápido porque veo que el tiempo ya nos apura. También el factor de la producción empresario también ha tenido que reformularse, porque el empresario antes evaluaba, pensaba, hacía análisis de mercado a través de los modelos económicos. Hoy la inmediatez, los milisegundos que hablábamos hace un rato, no permiten eso, y hay que darle lugar a la inteligencia artificial que nos resuelva esos problemas en instantes. Hoy también, a partir de la cantidad de información circulante por Internet, que pueden modificar una situación porque aparece una información distinta, que nos haga pensar distinto, que nos haga cambiar de idea o que modifique alguna situación, genera esto que Nicolás Taleb llamaba el cisne negro. El cisne negro, los imponderables. Los imponderables, las cosas imprevistas, aparecen.
Es cierto que aparecían en la economía de lo tangible, en la vieja economía, en la economía analógica, pero hoy con más rapidez, porque la información circula tan rápido que modifica más rápido las cosas. Y entonces, lo que nosotros esperábamos puede modificarse en el camino y resultar una situación diferente. Y entonces tenemos que estar preparados, tenemos que tener alternativas. Hoy un programa, un desarrollo, un modelo de negocio empresario, tiene que tener planes A, B, C y D, porque tiene que plantear todas las hipótesis de conflicto que puedan aparecer y las que no puedan aparecer también las tiene que prever. Hoy todo es posible. Hoy todo es posible. A partir de la enorme circulación de la información y la rapidez con la que circula la información en Internet. Y de vuelta, para todo eso tenemos que tener prevista la seguridad de esa información, porque también es factible de ser robada, porque de vuelta la información es el mayor valor hoy en Internet. Y cuando hablamos de derecho, una buena empresa que se precie de tal debe tener a alguien, un abogado, que haga toda la cuestión evaluativa de las normas para que la empresa funcione de acuerdo a las leyes establecidas a través del compliance, que es otro gran tema que nos podríamos explayar en otro momento. Te pido, Lilian, la próxima. Bien, hablábamos de economía, hablamos de economía en general, hablábamos de empresas. Cuando una empresa quiere hacer esa transformación digital para meterse en este mercado de la economía de Internet, de la nueva economía, y debe hacer un análisis particular para su empresa, teniendo en cuenta este entorno de mercados globales, teniendo en cuenta las distintas legislaciones, teniendo en cuenta las distintas costumbres, teniendo en cuenta hasta las cuestiones morales en distintos lugares. Y todo esto tiene que también analizarse porque es muy complejo, es muy complicado empezar a trabajar con cuestiones nuevas como el marketing online, el manejo de los datos, con las leyes de protección de datos. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque pueden venir grandes demandas. Los perfiles para los cuales utilizan los datos, la inteligencia artificial, conocer al consumidor digital. El consumidor digital hoy, como les decía recién, cuando analizamos el mercado y vamos a tener que ver las distintas características del consumidor digital según donde se ubique. Porque dependiendo de la conectividad, dependiendo de la capacidad del usuario, dependiendo del conocimiento que tenga de Internet, y van a ser distintos perfiles para cada uno. Y seguramente una empresa que se precie de tal va a necesitar permanente innovación, creatividad. Hoy Internet no te permite ser estática. Hoy quien se durmió, quien se quedó, perdió. Hoy tenemos que empezar a conocer, tenés que tener técnicos adentro. Hoy esto es una multidisciplina. Hoy uno no puede dejar de lado las cuestiones del derecho, de la economía y de la tecnología como mínimo, porque también tendrá que saber de estadística, también tendrá que saber de cuestiones sociológicas, y todo esto necesita de técnicos especializados.
Y otro gran tema que no lo voy a tocar ahora, que también es enorme cantidad de dinero, son las marcas y patentes, la propiedad intelectual en Internet es un gran tema, con empresas gigantescas que hacen lobby mundial en el tema de la propiedad intelectual. Y todo es dinero, de vuelta, todo es plata. Fíjense ustedes, de lo que hemos estado hablando, son volúmenes increíbles de dinero. La industria de Internet mueve todo esto. Te pido la próxima. Y recién hablábamos de las empresas, pero también es importante este tema. Y este tema es donde tenemos que trabajar y que la escuela, esta idea de Lilian y todos los demás que trabajan en esta idea es central. Construir la capacidad del usuario. Construir esa capacity building. El usuario tiene que conocer para poder tener también seguridad en el entorno de Internet. El usuario no capacitado pierde ventaja frente a otro capacitado. Como el conectado con el no conectado. Hoy hay una nueva brecha digital. Antes era el conectado con el no conectado. Hoy la brecha está dentro de los conectados. Aquellos que utilizan Internet con capacidad y aquellos que utilizan Internet solamente para chatear, mailear o webear. Cuando digo webear, hablo de que usan la web, ¿no? No quiero ir a otro tema. Entonces, felicito de vuelta a Lilian y todos los que hacen posible esto, porque estamos construyendo la capacidad del usuario, dándole herramientas para que se mueva en este mundo digital. Te pido la próxima. Y vamos a ir cerrando, vamos a ir redondeando con la otra pata, que son los políticos, los policy makers, los hacedores de políticas, de leyes, las law enforcement o las agencias de la ley, los que hacen las regulaciones. Porque nos pasa en nuestra Latinoamérica, con mucho pesar, que quienes son los encargados de hacer las leyes, hacen leyes que parecen haber sido asesorados por Frankenstein. No tienen idea de toda esta nueva realidad, no tienen idea de cuestiones técnicas, no tienen la necesidad, pero por lo menos sí deben saber quién los puede asesorar en el tema, pero tampoco lo hacen. Y entonces aparecen leyes que parecen unos engendros inaplicables. Por eso, también los empresarios, los consumidores y aquellos que se dedican a hacer las regulaciones, las leyes, las políticas, deben estar capacitados, conociendo y atentos a los cambios que se producen 24 por 365. Los cambios son permanentes, revulsivos, explosivos. Y tenemos que estar, como todos aquellos que trabajamos en esto, permanentemente actualizados. Por lo tanto, a veces resulta agotador para aquellos que trabajamos en esto, porque no podemos parar un segundo, los cambios se producen al instante y tenés que estar previendo la situación. Yo, me parece por el tiempo que vamos a tener que terminar acá. Había, creo, 2 slides más, pero ya era una cuestión filosófica que yo quería contarles. Hay muchísimas otras cosas para seguir hablando, pero voy a esperar sus preguntas y voy a tratar de darle las respuestas por fuera de esta presentación, porque el tiempo ya
se nos ha consumido y les pido disculpas por eso. Gracias. Vamos a la última slide. La última. Esta otra, la siguiente. Dale nomás, ahí. Gracias. Eso es lo que quería decir. Gracias. Ahí está mi dirección de Twitter, por si alguien quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario, son bienvenidos, me ayudan a crecer y les responderé apenas las reciba. Gracias, Lilian. Perfecto. Esto, share. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos Dionisio. Lastimosamente el tiempo se nos hizo corto y tenemos otra reunión ahora. Sí hay varias preguntas en el chat, más que todo de Gloria. Entonces, Gloria, yo te agradezco que me las pases por el correo electrónico. Yo se las hago llegar a Carlos Dionisio y él pues nos las responde y yo te envío las respuestas. ¿Te parece? Pregunta, ¿todo lo que hay aquí se borra o se queda? El chat. Sí, el chat. Oye, ahí sí me corchaste en esto sí de Zoom. No sé si quedan en la grabación. Porque honestamente no sé, Zoom no es una herramienta que yo uso regularmente, yo más bien uso Teams para trabajar, así que desconozco si se borran o no se borran, porque más que todo, porque tenemos 2 minuticos, en 1 minuto podemos contestar. Okay. Ella pregunta que cuál sería el dominio más costoso. El dominio más costoso hoy es el punto luxury, el punto lujo. Lujo en español, ¿no? Porque en realidad es .luxury y está costando entre $20,000 y $40,000. También el punto raíz PR de Puerto Rico, que es usado como un genérico, porque en realidad es un punto, un nombre de dominio punto país, pero es usado como genérico para People Republic. Entonces lo usan mucho los chinos y el punto Puerto Rico también está muy caro. Creo que está, el punto raíz de Puerto Rico creo que está en $20,000. ¡Auch! Increíble. Pero mira, aprendimos hoy algo nuevo, entre muchas cosas que aprendimos hoy. Y pues aquí hay algo que dice que los delitos de acuerdo a las leyes en el Internet no prescriben. Por lo menos aquí en Puerto Rico. Por lo menos aquí en Puerto Rico, en el caso de los estudiantes, a lo que me refiero, cuando hay un delito cometido por algún estudiante no prescriben porque como son estudiantes del Departamento de Educación, se ven como un problema cibernético y pueden ser expulsados de todas las escuelas públicas del país. Vos sabés que hay una legislación que a mí me encanta y que yo trato de copiarla y de promover que se aplique en mi país, y es la legislación de Puerto Rico. Tienen cosas maravillosas ustedes, seguramente tendrán de las otras también, pero esto me llama la atención. Aquí los delitos están regulados por un código penal antiquísimo que tiene muy poca relación con la nueva economía, con Internet, y sí, acá todo prescrito. O sea, acá no hay posibilidad de esto, salvo los delitos de lesa humanidad, pero no pasa lo mismo con esto que vos me mencionas. En el caso mío lo conozco porque trabajé de cerca con el secretario anterior. Hubo una situación en los salones virtuales, hubo una persona ajena al Departamento de Educación. Eso pues se lo estoy diciendo de primera mano porque como estuve trabajando un ratito largo directamente con el secretario, hubo una persona que era un profesor y entró a uno de los salones virtuales a buscar un estudiante menor de edad. Y entonces estableció en uno de los canales todo un montón de palabrerías en hostigamiento a la estudiante menor de edad. Y pues por el IP lo consiguieron y le pasaron factura.
Así que se lo digo de primera mano para que sepa, porque honestamente pues aprendí muchas cosas en ese año que estuvimos en las casas dando clases. Aprendí muchas cosas. Excelente información, te agradezco muchísimo. Bueno, entonces pues ya toca, ya finalizamos la sesión de hoy. Les agradezco infinitamente. Muchas gracias, Carlos Dionisio, fue una clase magistral. Ya la aprovecharán los alumnos cuando escuchen la grabación. Y pues feliz noche a todos. Nos despedimos. Hasta luego. Chao, un gusto.